Buenos días, mi nombre es Carles Méndez, docente e investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, y voy a presentarles una cápsula de conocimiento para el proyecto de cooperación al desarrollo sostenible de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por Marta Aguilar Moreno, y titulado Pensar la edición, redes de innovación universitaria y publicaciones experimentales para impulsar la transformación sostenible en la educación y la práctica profesional. Esta cápsula, como ven, titulada Alterar la lectura, tratará acerca de las potencialidades de los libros intervenidos, tomando algunos casos del Fondo de Libros de Artista de esta universidad, de la Universidad Politécnica de Valencia. Primeramente, me gustaría simplemente atender un poco al contexto en el que nos ubicamos como creadores o productores de significado. Hay que entender que los hábitos de consumo de nuestras sociedades van focalizadas a la búsqueda por alcanzar los deseos eminentemente individuales, a la obtención de nuestras necesidades en un corto espacio de tiempo, cada vez menor por la aceleración del sistema neocapitalista. Y esto lleva a la imposición de dinámicas como la de usar y tirar, donde los sistemas de producción y consumo llegan a acumular una serie de residuos que agravan la contaminación del planeta. En este sentido, creemos que las formas artísticas pueden fungir de agente de cambio, o al menos de espacio en el que detonar una conciencia ecológica capaz de subvertir o mitigar, al menos, pacíficamente esta estructuración dominante del sistema. En esta presentación nos centraremos en las posibilidades artísticas de los libros intervenidos y su potencialidad para la reutilización de productos ya manufacturados. Para acotar un poco al libro intervenido, tenemos que comprenderlo como una forma de trabajar artísticamente que pertenece al universo del libro de artista, pues comparte esta idea de conformar un arte menos aurático, más cercano al espectador, proporcionando en su mayoría formatos editoriales portables que sirven como espacio de experimentación y expresión, que atraviesa en muchas ocasiones varias disciplinas. El libro intervenido, dependiendo de la estrategia artística que se utilice, se ha llamado libro alterado, modificado, parasitado, etc., aunque en inglés suele resumirse con el término altered book. Estas producciones proporcionan un segundo uso al material original que se toma, efectivamente, como origen o soporte para la creación, por lo que está íntimamente ligado a esta práctica artística que transforma objetos y materiales desechados en obras artísticas llamada upcycled art. Veremos cómo este acercamiento a la obra requiere de una visión y análisis del material cultural existente que sirve como origen, pues más efectivo será el tráfico de significados que se produzcan si partimos del conocimiento del material. Además, estas creaciones suponen un posicionamiento crítico ante los medios de producción que se reevalúan a fin de proponer otras lógicas de crecimiento a través de estrategias de reelaboración, como la resituación, distorsión, traducción, parodia, recreación, ficción o algunas otras. Esta apropiación crítica del material existente buscará entonces integrar y explorar diferentes mecanismos de construcción de significados que revisen o relean su contexto y discurso para poder trabajar tanto con la dimensión material como con la simbólica. Bueno, aquí he señalado las estrategias de producción más comunes a la hora de producir un libro intervenido. Estas estrategias suponen una serie de acciones divididas aquí en categorías que no son excluyentes, es decir, que son osmóticas, híbridas y suelen contaminarse entre sí. Ningún libro intervenido es puramente una u otra, sino que suele mezclar varias. Como acciones materiales, veremos cómo se destruye o elimina parte del material original, ya sea para generar cierta sensación o subrayar algún elemento o concepto. Paralelamente, hay ocasiones en las que más que una destrucción es una sustracción, es decir, la supresión de algún elemento o elementos que proporcionan una relectura o permitan elaborar otra lectura. También existen adiciones o modificaciones de elementos que ya están en el material original o combinaciones cuando dicho material preexistente es mezclado o hibridado con otro para configurar otras posibilidades con el objeto. La última que he puesto aquí será transformación o rediseño, cuando los elementos del material original se recomponen de diferentes maneras para ofrecer nuevas lecturas o añadir contenido. Por otro lado, a la derecha tenemos algunas acciones conceptuales que se corresponden directamente con las materiales. Como pueden ver, está la acción más genérica de la apropiación de cualquier elemento, del contexto histórico o discursivo del original, para generar nuevos espacios de discusión. La descontextualización de sus elementos con la finalidad de eliminar el sentido inicial o la recontextualización para reubicar dicho sentido u otros nuevos sobre el objeto. Está la construcción para dar forma o la deconstrucción del material original para señalar elementos específicos. La metaforización a fin de decir o narrar unas cosas a través de otras, la conformación de formas y objetos que resignifiquen
o que ya hay a través de procesos de análisis como reminiscencia de sucesos, la rememoración de recuerdos, la recuperación de memorias, a partir del material preexistente. Una vez introducidas un poco las formas en las que funcionan y se conforman los libros intervenidos, pasaremos a revisar algunos ejemplos a partir de libros que pertenecen a la colección de libros de artista de la Universidad Politécnica de Valencia. Este fondo se concentra en la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de Valencia y la mayoría de los libros intervenidos han llegado a través de proyectos elaborados por personal docente e investigador a partir de libros que por expurgo iban a desecharse de la Biblioteca General de esta universidad. Ha habido dos grandes proyectos, uno hacia 2007 y otro hacia 2008, que derivaron no solo en múltiples piezas de 5 países diferentes, sino también en diversas exposiciones y dos importantes publicaciones. Así que los libros que veremos a continuación están revisados teniendo en cuenta cómo ofrecen nuevos significados, pero como decía anteriormente, no quiere decir que alguno de ellos no pudiera transitar entre varias categorías o pertenecer incluso a varias a la vez. Veamos un par de ejemplos de cada acción tomada. Estrategia de adición tenemos álgebra lineal de Victorias-Geva, donde se ha añadido un contenedor que, como cápsula, visualiza muchos de los enigmas de esta disciplina, es decir, toma sentido a partir de su traducción gráfica y no tanto desde su dimensión matemática. El libro de María Luisa Pérez, con el sugerente título Mira, abre, sube, realiza pequeños guiños con los mismos textos del libro, añadiendo letras o frases, subrayando y adaptándose al texto, pero modificándolo para cambiar su sentido original, con transferencias y collages que se apoderan de las páginas e invaden el texto, lo tapan y lo refuerzan según el interés de la autora. Pasando a la categoría de sustracción, tenemos este libro en alemán que se titula Verbrechen, que podía traducirse como crimen o delito, y sus páginas recurren a un amplio recorrido de malas acciones humanas. La intervención de José María del Luelmo potencia dicha taxonomía mediante la transformación del propio volumen en corpus delicti. Ahora se reúnen en el volumen una serie de fechorías que normalmente se cometen contra los libros. Está lleno de subrayados y borrones, falsaciones, recortes, manchas y apuntes. Ahora, forma, título y contenido quedan completamente unidos. Otra elegante sustracción es la de Giampaolo de Filippo. Con la historia la escriben siempre los vencedores y no los vencidos. De eso carece. Una reflexión que se hace material, con rotundidad. Un libro de historia partido como a golpe de hacha en dos sobre una lápida blanca, que nos hace preguntarnos dónde se encuentra la otra parte de la historia, aquí brutalmente mutilada. En la luz del pensamiento de José Miguel Domingo vemos la combinación de elementos. En este caso observamos una vinculación entre lo antiguo y lo contemporáneo. Un libro descatalogado y otro de edición reciente, y ambos unidos simbólicamente por una bombilla. Aquí Domingo muestra cómo la cultura actual viene iluminada por la de nuestros ancestros. Como vemos en esta combinación, Eva Marín subraya el contenido del libro con un reto físico. Al volumen titulado Pruebas de esfuerzo, suma al estudio una primera prueba sustancial, que el lector sea capaz de acceder al mismo libro. Sin duda, ahora un verdadero esfuerzo. En la categoría de destrucción, Gil de Margani propone libro bruciato o libro quemado, que nos permite transferirle al objeto una atenta observación de su realidad, de hojas de papel que reaccionan y se revelan ante la presión del fuego. Esta manipulación del objeto, que acaba convirtiendo en ceniza, es un estudio del cambio que se produce en la materia. Y aun borrando el contenido, se impregna de valor semántico, pues se siente cómo se quema un legado histórico o las memorias ahora destruidas. Por su parte, Heather Green propone Orgánico Físico-Químico, un libro de texto de química orgánica, de tapa dura, que presentaba hermosas ilustraciones simplificadas, tablas matemáticas y sellos oficiales. Al centrarse en la materialidad del libro, arranca y corta las páginas reconstruyéndolas en estratos geológicos, que también permiten revisar fragmentos del contenido original y le añade de la potencia estratificada de las páginas. Y para ir concluyendo, veremos un par de ejemplos para la acción de transformación o rediseño. Aquí está Formas Básicas, Basic Game, de Isabel Tristán, en el que el libro se ha convertido en un objeto lúdico, basado en formas básicas, siguiendo los colores de la Bauhaus, como triángulos amarillos, cuadrados rojos y círculos azules. Mientras tanto, el libro original mantiene el círculo azul que ha sido recortado y no puede leerse. Por último, tenemos Dodecaedro, Geometría Descriptiva Aplicada, de Hortensia Mínguez, una correlación de dos volúmenes. Por un lado,
el libro original desechado, un clásico que resume prácticas elementales de los diferentes sistemas de representación, y por otro, parte del contenido de dicho libro en una caja hexagonal con un origami realizado con sus páginas. Una estructura de papel que forma un dodecaedro, figura capaz de rotar infinitamente sobre su eje. Así Hortensia Mínguez refuerza la idea de aplicabilidad desde paradigmas bien distantes. Para concluir, decir que hemos visto cómo los libros intervenidos utilizan diferentes formas de producción, tanto mezclando, omitiendo, eliminando, subrayando, etc., elementos narrativos preexistentes para la elaboración de un nuevo proyecto editorial. Asimismo, podemos atender a cómo estos libros suturan diferentes realidades, unas que acompañaban al material original y otras que son las que los artistas imprimen en sus diferentes elaboraciones, por lo que no hay libro intervenido que no sea rico y diverso en significaciones y producciones que, absorbiendo la edición de origen, se distinguen además de ese material preexistente. Por último, decir que son libros que nos ayudan a pensar diversos paradigmas relacionados con la autoría, con la relevancia de los procesos casi por encima de los objetos, en la mezcolanza de los lenguajes y en relaciones con los diferentes sistemas de producción. Nos ayudan a reflejar la capacidad creativa y la potencialidad que está sobre lo que existe. Pido aquí, agradeciendo su atención y recordando que esta cápsula está diseñada por el Proyecto de Cooperación al Desarrollo Sostenible de la Universidad Complutense de Madrid, titulado Pensar la edición, redes de innovación universitaria y publicaciones experimentales para impulsar la transformación sostenible de la educación y la práctica profesional, dirigido por Marta Aguilar Moreno. Muchas gracias.